social se convirtió en una constante predominante la alteración del orden público, a pesar que la mayoría de políticos usan como eslogan la paz y ya cuando son elegidos hacen a un lado sus promesas políticas. La mayoría de países han tenido similares circunstancias y han logrado superarlas a corto y mediano plazo. Y por esto surgen varias preguntas como lo son: ¿cuál es el problema que pasa en Colombia? ¿Cuál es el verdadero origen del orden público? Para con ello lograr una solución sosegada a los conflictos sociales, comunitarios, ambientales y políticos. Este es uno de los mayores retos que enfrenta Colombia en la coyuntura actual. Y esta fue una de las conclusiones que revelaría la necesidad de unir a un país polarizado. Se ha visto a lo largo de más de 5 décadas de conflicto armado que el país ha creado numerosas y creativas prácticas de solución de conflictos y justicia local en comunidades rurales y urbanas. Los conciliadores en equidad, los jueces de paz, los líderes comunitarios y los palabreros han prevenido que los conflictos pasen a mayores. Pero hace falta mucho más mediación para acabar con la cultura de guerra en el país. No es fácil pasar de la guerra a la paz y por eso la mediación social es tan importante para Colombia. Necesitamos recrear una política que permita participación sin violencia y sin manipulaciones que vienen detrás de la violencia. Existen un sinnúmero de necesidades concretas y saber qué necesita la comunidad. Por eso, la reivindicación más certera descansa en la idea de que se les reconozca como actores claves en la vida cotidiana de las regiones en esa búsqueda constante por el bienestar de sus habitantes. Pero además de mediar entre el gobierno y las comunidades, también hace falta resolver conflictos entre vecinos, familias, escuelas, instituciones penitenciarias, policías, juntas de acción comunal y muchos otros grupos que deben resolver problemas a diario. El proyecto de construir una cultura de paz en buena medida no es otra cosa que el reto planetario de abordar conflictos desde otra mirada, con otros utensilios y con otros propósitos. Aprender a resolver conflictos es desde hace tiempo una práctica social estudiada y practicada y un desafío académico traducido en multitud de cursos, libros e iniciativas interesantes. El propósito de este capítulo será, por tanto, el de recopilar algunas de esas experiencias y teorizaciones para insertarlas de forma utilitaria en el discurso de la cultura de paz. Si convenimos que la alternativa a la cultura de violencia ha de sustentarse en la negociación, el diálogo, la mediación, el apoderamiento, la empatía y la capacidad de manejar nuestros propios conflictos, a buen seguro podremos aprender mucho de cuánto se ha dicho y hecho respecto a la negociación, mediación, resolución o transformación de conflictos, aunque sin pretensiones definitivas y con el único fin de aprovechar conocimientos que puedan ser trasvasados a múltiples actividades humanas. Cuando hablamos de conflictos, hemos de recordar que solo en ocasiones nos referimos a las guerras, a los conflictos armados. Bajo ningún concepto debemos olvidar la expresión no belicista de los conflictos y en particular cuando pretendemos vincular el estudio de los conflictos con la cultura de la paz. En ningún momento debemos olvidarnos de la violencia estructural que, por ejemplo, permite el maltrato y la explotación infantil, la sumisión de las mujeres, el abandono de sociedades enteras, el hambre y la malnutrición y todo tipo de dominios por parte de los dictadores transnacionales o especuladores. La nueva mirada a los conflictos implica atender, entender y actuar sobre ese tipo de situaciones que producen muchas más muertes y sufrimientos que las mismas guerras. Afortunadamente nos referimos a un terreno profundamente evolutivo y en transformación permanente, muy propio de la investigación para la paz, pero que no escapa de la tentación, quizás sea una necesidad de poner acento a una nueva palabra cada 10 o 15 años aproximadamente. Esta innovación cíclica tiene sus explicaciones. Los conflictos adquieren diferente personalidad a medida que avanzan los años. Los que ahora no pueden abordarse como los de la Guerra Fría. Quienes analizan los conflictos también evolucionan. El contacto entre teoría y observación directa es más intenso y la influencia de otras disciplinas o maneras de ver también es más profundo hoy que ayer. Hablaré de algunos conceptos como lo son: resolución de conflictos. Este concepto indica la necesidad de entender cómo el conflicto empieza, termina y busca una convergencia de los intereses de los actores. Gestión de conflictos. Es un concepto que reconoce que el conflicto no puede resolverse en el sentido de librarse de él y que pone el acento en limitar las consecuencias destructivas del conflicto. Consecuencias destructivas del conflicto.
Es un concepto que no recoge el sentido amplio de pacificación y se limita a los aspectos técnicos y prácticos del esfuerzo. Intenta realinear las divergencias. Transformación de conflictos. El acento en la naturaleza dialéctica del conflicto. El conflicto social es un fenómeno de la creación humana que forma parte natural de las relaciones humanas. La mediación. En gran parte de los procesos negociadores resulta imprescindible la figura de un intermediario, normalmente una persona o una organización que es aceptada por todas las partes y que actúa de forma imparcial y neutra y que les ayuda a superar sus diferencias y a encontrar los suficientes puntos en común o nuevas perspectivas que permiten avanzar hacia la construcción de compromisos y de acuerdos satisfactorios. La mediación, por lo tanto, es una extensión del proceso negociador que busca una cooperación entre las partes para obtener, en la medida de lo posible, un resultado donde todos ganen y nadie pierda. Y lo hace mediante unas técnicas que permiten abrir el proceso a nuevos planteamientos o nuevas formas de encarar los temas. Con la actividad participación de las partes, la mediación es normalmente un proceso a corto plazo, que en cierta forma y con la ayuda de participantes trata de aislar temporalmente los problemas en una disputa con objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. La práctica de la mediación a cualquier nivel de las relaciones humanas supone aprendizaje y un adiestramiento en la resolución positiva de los conflictos. Tiene mucho que ver por ello con la educación para una cultura de paz, puesto que cuando solucionamos un conflicto adquirimos la capacidad de solucionar otros futuros conflictos. La mediación es además un proceso que activa la participación de las personas para poder solucionar sus propios conflictos. Las etapas del proceso de mediación. Independientemente del tipo de conflicto que se trate, el proceso de mediación consta de siempre las mismas etapas, de las cuales son 4. Primero, contactos iniciales entre el mediador y las partes, la prenegociación. Segundo, recopilación de la información sobre el conflicto y las personas, identificación de los puntos más importantes a resolver. Tercero, establecimiento de las líneas generales del proceso, reglas de juego. Cuarto, elaboración de un primer bloque de propuestas y acuerdos generales que generen una opción de solución. El éxito depende de la voluntad efectiva de las partes, de tener representantes capacitados para una negociación y un diálogo nacional paralelo a la negociación, una mirada a la luz a la experiencia internacional. Para entender cómo se ha manejado la negociación en Colombia, veremos los procesos de paz que se llevaron a cabo. Santos puso en juego todo su capital político con el anuncio de nuevas negociaciones de paz con la guerrilla. La opinión pública, los sectores estratégicos y la comunidad internacional ha respondido con una cauta esperanza. Tras 10 años de ofensiva militar, el péndulo vuelve a vivir hacia la paz negociada. Cabe destacar varios hechos singulares vinculados con este anuncio. Primero, gestos innovadores y un cambio de lenguaje. Las FARC anuncian el fin del secuestro y llamar a negociar. El presidente reconoce el conflicto armado, lidera formas políticas y apunta a la victoria a la paz. Segundo, el pragmatismo de las FARC, tras años de experimentación en negociación de cara al país, han aceptado diálogos en el exterior. Tercero, la gestión de la información, a pesar de las especulaciones, la confirmación de los diálogos tomó por sorpresa al país. Cuarto, la disposición inmediata del ELN de converger un proceso de negociación. Quinto, la apuesta radical por la paz de sectores sociales, sobre todo los indígenas. Sexto, la emergencia con fuerza de marcha patriótica como nuevo espacio social y político de la izquierda. El protagonismo de América Latina en el acompañamiento internacional acabará con el respeto del político de la región. Es importante tener en cuenta que este tipo de negociaciones se llevan en países diferentes para evitar un conflicto de interés. Ciertamente el país está más escéptico que en 1999, pocos confían en las FARC y no todos confían en el gobierno, pero eso no es malo, así se evitarán falsas expectativas y se puede mantener un apoyo crítico a las negociaciones. Es dramático que hayan tenido que pasar tantos años para llegar a semejante conclusión. Tal vez con el tiempo la sociedad podrá llegar a reflexionar sobre las responsabilidades colectivas de la comunicación de una espiral de violencia tan prolongada. Colombia tiene una amplia experiencia de negociación con grupos armados de izquierda y de derecha. Hay bibliotecas enteras que analizan los aciertos y los errores del pasado. Aprender de los errores del pasado garantiza una mejor mediación y un mejor éxito.
Asimismo, dentro de las diferentes interpretaciones de mediación y negociación, cabe exponer las diferentes características diferenciadoras de cada proceso en las cuales podemos hallar. Que en la negociación las partes se enfrentan directamente a una solución del conflicto, mientras en la mediación las partes se enfrentan a la solución con ayuda de un tercero neutral. En la negociación el posible resultado puede ser un gana-pierde, en donde alguna de las dos partes resulta satisfactoriamente ganadora y perjudicialmente pues, en su contraparte. En la mediación el posible resultado siempre va a ser un gana-gana o se presume que siempre debe ser una afianzación de lazos o de relaciones. El éxito de la negociación está en la relación con alcanzar el objetivo, es decir, el desacuerdo, mientras que en la mediación el éxito puede ser recomponer las relaciones o lograr ciertos tipos de compromisos. En la negociación se considera el conflicto de forma lineal, es decir, el desacuerdo, desconoce la multiplicidad y retroalimentación del mismo, mientras en la mediación se considera el conflicto como un sistema, que reconoce la multiplicidad de orígenes del conflicto y también tiene en cuenta la retroalimentación del mismo. En la negociación el proceso se plantea en términos acontextual, atemporal y ahistórico, mientras que en la mediación el proceso será siempre contextual y tendrá en cuenta la historia del conflicto y su carácter temporal. En la negociación es marcadamente intrapersonal o intrapsíquico y en la mediación es claramente racional o interracional. También, pues, ya saliéndonos un poco las diferencias entre lo que vemos en negociación y conflicto, podemos ligar todas estas bases conceptuales con esta inseparable relación a la vida y actuar social. Es decir, ¿cómo se da la negociación o mediación? Esta incógnita la podemos realizar en un esquema base como lo es la sociedad colombiana. Negociaciones y mediaciones son claros ejemplos dentro de nuestra historia. Grupos al margen de la ley, guerrillas, bácrimo o bandas criminales, de menor rango, por supuesto, y de menos impacto sobre la sociedad, colectivos sociales, y más allá de los procesos de paz que ha tenido Colombia en sus intentos, negociaciones un poco más eficaces que otras, y con algunos descontentos. ¿Cómo se ve esta negociación o mediación de manera global? Una posible respuesta es mirar de fondo las incidencias que estos actores han tenido dentro de la sociedad colombiana, su aceptación y qué tipo de información es la que recibe la población. Quien después de todo esto es quien en realidad se siente ya satisfecha o vulnerada de cierta manera en medio de las negociaciones. Como en todo tipo de negociaciones, como ya se expuso, se propone una idea la cual se convierte en un gana-pierde, donde por lo general o por generalidad se busca ganar o perder entre estos mismos. Aún así, y sin dejar a un lado, conscientes de las incidencias que pueden causar estos a terceros. A lo largo de la historia del país, el conflicto armado, el cual ha cobrado millones de vidas, entre toda su historia, haciendo claridad que inocentes o no, siguen siendo ciudadanos colombianos dados de baja dentro del territorio nacional en medio de los conflictos tanto civiles como políticos y sociales. Se aprecia en primer lugar que es inevitable anotar las degradaciones por parte de colectivos sociales y étnicos del país hacia el Estado colombiano, siendo posteriormente validado la connotación del Estado ante estas brechas, exponiendo con cifras diferentes, con cifras y diferentes acciones las cuales han sido dentro de su historia las que han mitigado estas necesidades, esta integración política, como en su momento la integración política del Partido Unión Patriótica o el partido de la UP que tuvo su voz y voto dentro del sistema político nacional en cierto momento de la historia, con ciertos descensos en su historia hasta el exterminio del partido por intereses políticos y sociales que se dieron a lo largo de la historia política del país. Y también esto lo que hizo fue cortar la brecha de la noción de un avance político y social en Colombia. Asimismo, la negociación exitosa con el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril, o como sus siglas ondeaban su bandera, el M-19, llegando a ser este grupo uno de los más influyentes en la década de los 90 y creo que hasta el momento la más influyente para la historia colombiana, con la participación de producción y redacción de la Constitución Política, la Carta Magna que posee Colombia desde el año 91, la cual ha regido nuestro país desde entonces y la sociedad colombiana también entró a jugar un papel importante ya que era la aceptación a un cambio donde la política se encargó de hacer una negociación, pero los actores en campo de juego pasaron a ser mediadores. Entonces nos vamos dando cuenta más o menos el proceso que tiene un proceso de negociación y de mediación, en donde los mediadores lo que hacen era en la mesa de trabajo de la mano de la población colombiana llegar a solventar ciertas necesidades. Por último, el proceso de paz en la presidencia de Juan Manuel Santos ratifica que la sociedad colombiana, aunque siempre esté dispuesta a la negociación, no siempre se va a dar dispuesta a la mediación. Es allí claro ejemplo donde vemos que aún hace falta por aprender, en donde el ejercicio de la sociedad colombiana y la mediación
por medio de tener en cuenta los requisitos de una negociación y que independientemente de los procesos hay unos intereses que deben prevalecer más por encima de otros para llegar a solventar una necesidad global o territorial como lo es en la nación colombiana, causa rezago en la misma población. Vinculando características de mediación y de negociación, la población colombiana entró en un terror en el fraude o en una noción de posible fraude entre el Estado y el actual partido FARC para el 2020, ya esa negociación hecha desde el 2016, en donde se crea la mesa de diálogo, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, en donde se trata de hallar claridad y a medida que se subsana toda esta grieta en la historia colombiana. Asimismo vemos cómo estos procesos de mediación y negociación tienen que ver con el proceso de comunicación en el ámbito social y siguen siendo latentes de cambios y avances respecto al actuar y pensar. Varios sectores se han visto vulnerados, se han sentido que se han perdido de muchas cosas por partes injustas por parte tanto del gobierno como de los victimarios, pero infortunadamente no podemos dejar sesgar todo esto, en donde debemos dar poder a la premisa de que el diálogo es el único y el más efectivo camino.